Buenas tardes, señores y señores. Como siempre, un lunes más. Esta es la charla número 84 y, como siempre, vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada, que es en Tesalónica. Pablo y compañeros están en Tesalónica y estamos haciendo los Hechos de los Apóstoles y estamos en el capítulo 17. Este es el canal mío que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad y les ruego que extiendan las charlas porque depende de ustedes. Si YouTube también depende de ustedes, si les extienden, cuanto más las extiendan, más gente podrá aprovecharse de esto que ustedes tal vez encuentren interesante. Pongan el pulgar para arriba y recuerden que también tengo una serie de vídeos, perdón, de audios que pueden escuchar por aquí. Bueno, pues vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos al Espíritu Santo, que es el que lleva a Pablo por todas partes. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de todos los hombres. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos vida nueva. Y todo será recreado. Y renovarás la faz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos, capítulo 17. Recuerden que la semana pasada hago un resumen, ¿no?, de lo que pasó la última semana. Bueno, ellos llegan a Tesalónica y, como siempre dice el texto, que fueron 3 sábados seguidos a la sinagoga que había. Y allí lo que explican clarísimamente es que Jesús es el Mesías. O sea, digo Jesús porque si digo Jesucristo, Jesucristo quiere decir Jesús el Mesías. Cristo es Mesías en griego. O sea, Pablo explicaba que Jesús era el Mesías mediante las Sagradas Escrituras, y luego, claro, él deshacía el concepto judío de un Mesías triunfante, política y nacionalmente, que es lo que les decía el otro día, y deshacía, digamos, las creencias tradicionales que no querían admitir un Mesías que padeciese. En cambio, él explicaba a través de todas las Sagradas Escrituras pues todo lo que explicaban los profetas de él. Bien, esto por un lado. Entonces, les voy a leer el principio de lo que leíamos el otro día. Dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, se dirigió a ellos y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, que es lo que les explico ahora. Dice, algunos de ellos se convencieron, se unieron a Pablo y a Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios, y de griegos, y no pocas mujeres principales. Esto se lo explico ahora. A ver, el público, la gente que escuchaba a Pablo y a Silas, ¿no?, Pablo y compañeros, vamos, eran personas, pues era muy mixto toda la gente que le escuchaba. Todo el mundo, y eso lo dije una vez, estaba muy interesado en la religión. Era gente profunda, que buscaba más allá de lo que expone la vida corriente, ¿no? Pero digamos que esta gente eran, por una parte, judíos venidos de fuera, a lo mejor estaban allí viviendo, pero realmente habían inmigrado, venían de fuera. Luego había también, dice el texto, digamos, se convirtieron griegos, es decir, paganos, y también mujeres principales. Esto de mujeres principales, ¿qué era? Pues miren, las mujeres principales eran como una especie de aristocracia, eran mujeres que eran importantes, que figuraban, eran, digamos, las mujeres, por ejemplo, podían ser mujeres de magistrados de allí. Y lo que hacían era tener influencia en los demás, de tal manera que también hay que decir que el hecho de que fuesen a escuchar a Pablo en la sinagoga era una moda. O sea, estaba de moda que las mujeres principales de Tesalónica fuesen a la sinagoga a oír lo que se decía sobre el judaísmo. Y en este caso, pues escucharon a Pablo. Y poco a poco, claro, algunas se convertían.
El asunto está en que, bueno, sus maridos lo tenían muchísimo más claro de alguna manera, o sea, en el sentido de que ellos pensaban que las personas que escuchaban, o sea, sus mujeres, a las personas que escuchaban sus mujeres, ¿no? Eran unas personas, digamos que a lo mejor lo que querían era el dinero de estas mujeres y que eh, tampoco era claro de dónde venían estas personas y cuáles eran las intenciones de estas personas. Se lo dejaban hacer a estas mujeres, a sus mujeres, ¿no? Como, digamos, como un entretenimiento, porque ya le digo que estaba en boga, estaba de moda, pero esta era un poco la idea del asunto, ¿eh? Entonces, claro, a ver, cuando él dice el texto que se convirtieron una serie de gente, ¿no? Hay que ver que el texto te dice también que siguiendo un poco, dice, los judíos, dice, llenos de envidia, reunieron a gente maleantes de la calle, armaron tumultos y alborotaron en la ciudad. Es decir, los judíos estaban muertos de envidia de ver cómo Pablo y Silas iban haciendo cada vez más conversiones. Esto por un lado. Pero también tenían miedo de de perder el poder en círculos aristocráticos de Tesalónica, porque si la gente, las señoras principales se iban con Pablo, pues ellos ya no eran tan importantes. De manera que, como dice el texto en el versículo 5, repito, llenos de envidia reunieron a gente maleante, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. O sea, con dinero judío, sobornaron a la chusma y lo que quisieron fue desacreditar a Pablo y a compañeros, ¿no? Y también hacer perder la ilusión a las personas que ellos habían convertido. Pero claro, es que aquí hay una cosa importante también. Esto es lo que ocurría. Ahora, me gustaría explicarles lo que pasa también. Y es que en la época, para que entiendan un poco la actuación de los judíos también, en la época estamos a mitad del siglo I después de Cristo. En el año 50 estaba como emperador Claudio. Y Claudio lo que hizo fue expulsar a los judíos de Roma. Y los expulsó. O sea que no creo que hubiese una gran comunidad judía en la época en Roma, pero alguien había y a lo mejor estuvieron un tiempo largo, o sea, no solamente unos 40 años, sino que a lo mejor venían del siglo anterior. El hecho de que se les expulsara fue muy duro y muy grave, exactamente igual como ocurre ahora en cualquier otro país y ocurrió hace tiempo. Ustedes imagínense el drama que supone por una gente que ya está situada en un sitio desde hacía mucho tiempo que que tengas que trasladarte. Si ya es angustioso trasladarte de casa o trasladarte de ciudad, imagínense lo que es trasladarte de país. Pero lo veremos, esto es así. Claro, entonces los judíos que estaban viviendo en las colonias tenían miedo de que esto también les pasase a ellos. De tal manera que lo que hicieron fue, digamos, representar el papel de hombres fieles al emperador. Claro, si tú miras un poco la parte de el emperador, lo entiendes, porque es que había activistas para la liberación del pueblo judío. Mm. Y estos activismos no se podían quedar solamente en Judea. De hecho, estaban por todas partes. Miren ustedes la carta que les envió el emperador Claudio a la gente que vivía en Alejandría en la época. Alejandría está en el norte de Egipto, como ahora exactamente igual, y estaba formada también por judíos y por griegos, ¿no? Pero fíjense lo que dice la carta. Lo que dice la carta que les manda, la dureza de la carta. Dice el emperador Claudio, dice, no deis cobijo ni invitéis a los judíos que llegan a Alejandría por mar, desde Siria o desde el Nilo. Si lo hacéis, me hará sospechar de vosotros, y a ellos les castigaré severamente por fomentar
el desastre para todo el mundo. O sea que estos judíos emigrantes que venían de Siria o venían pues, del Nilo, ¿no? Seguramente debieron ser llamados por judíos que ya vivían allí para aumentar sus efectivos, ¿no? E ir contra sus vecinos griegos, de hecho, ¿no? Ahora bien, volviendo otra vez, entonces esto es lo que ocurría, por eso los judíos estaban en ese estado de ánimo. Ahora, volviendo otra vez a Pablo, Pablo cuando va a los lugares, o sea, cuando va a cualquier ciudad, nos lo hemos encontrado, cuando va a Tesalónica, cuando antes va a Filipos, luego en su primer viaje también, lo veremos pronto en Berea y también pronto lo veremos en Atenas. Él lo que quiere es paz, ¿eh? Ley y orden, tranquilidad, pero también es cierto que cada vez que llega, al poco tiempo, hay un gran alboroto, ¿eh? Claro, por esta razón está muy bien dicha la frase, mejor dicho, el versículo que pone el capítulo 17, versículo 7, que es el versículo en el cual los que persiguen a Pablo hablan con los magistrados y le dicen, todos ellos, hablando de Pablo y los demás, dice, todos ellos actúan contra los decretos del César, pues afirman que hay otro rey, que es Jesús. A ver, tienen que entender una cosa y recuerden que la mentalidad romana establecía que no había otro soberano más que el César, ¿eh? Y Pablo se pasaba el tiempo hablando de que Jesucristo era rey. Ahora bien, resulta que también, esto por un lado, pero también hay otra cosa, y es el hecho de que, y esto lo encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 al 7, en el que Pablo hace predicciones, y las predicciones estaban reprobadas por los césares, porque entendían que eso podía servir como un arma política. O sea que en realidad lo que ocurrió fue digamos, una tergiversación terrible con respecto a la predicación de Pablo. Aquello fue terrible y debió ser mucho más terrible de lo que pone el versículo 6, porque a ellos los acusan realmente de provocar alborotos, y de predicar que hay otro rey, que es Jesús, de predicar que hay otro rey, que es Jesús, que esto es falso. Esto es falso, porque en ningún lugar del texto, en ningún texto, se habla de Jesús como rey, porque lo sabían. Entonces lo llamaban Cristo o lo llamaban Señor. O sea, ahí se ve que mienten. Bien, entonces, fíjense, sigo leyéndolo. Dice, pero los judíos, llenos de envidia, reunieron a gente maleante de la calle, armaron tumultos y alborotaron la ciudad. Se presentaron en casa de Jasón, buscándolos para llevarles ante el pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando, esos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí. Y Jasón los ha hospedado. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los demás, los dejaron ir. O sea que aquí lo que ocurre es que, bueno, fueron a buscar a Pablo y Silas, que vivían en casa de Jasón, no lo encontraron, encontraron solamente a Jasón lo tomaron preso y después, viendo que no había forma de declararle culpable para nada, pues mediante digamos, una fianza, lo dejaron libre. Ahora no nos dicen qué tipo de fianza fue. Seguramente debió ser que depositara un poco de dinero, digamos también una promesa formal de que no perturbara la paz y de que no fuera contra el Estado. Y entonces lo dejaron libre. Bueno, pues continuaremos la semana que viene porque veremos a Pablo en Berea. Esta vez ya se tiene que marchar de Tesalónica, se va a Berea y
donde encontraremos también a gente de Tesalónica que se entera de que está en Berea y manda gente también para perseguirlo, y ya inmediatamente llegaremos a Atenas. Pablo llega a Atenas. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Vamos a rezar a la Santísima Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.